por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese día martes. La Asamblea Legislativa ha comenzado de lleno ya su actividad laboral correspondiente a este 2019 y seguramente hay muchos temas que van a entrar a discusión al Pleno Legislativo. Ese día vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina. Hay muchos temas que hablar con ella, pero antes ponemos algunos elementos en contexto y luego le damos a ella la bienvenida. Con 83 votos a favor y antes de concluir el año fiscal 2018, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación 2019 por un monto de 6.713.2 millones de dólares y autorizó al Ejecutivo la emisión de títulos valores por 1.297 millones de dólares para pagar el vencimiento de la deuda y cubrir gastos extraordinarios del presupuesto. De lo aprobado, 2.601 millones de dólares están destinados para el desarrollo social, 1.020 millones para la cartera de Justicia y Seguridad Pública, y para apoyo al desarrollo económico se han destinado 659 millones de dólares. El documento incluye recursos para instituciones no gubernamentales sin fines de lucro que realizan funciones en materia de educación, salud y cultura. Los diputados aprobaron también la emisión de títulos valores que servirán, además de contribuir a cumplir con el financiamiento del presupuesto, para pagar 800 millones de dólares en eurobonos que vencen en diciembre de 2019. Este año, el país debe pagar 1.822 millones de dólares de deuda. Es importante mencionar que debido a este acuerdo logrado por los diputados a finales del año, la agencia S&P Global Rankings, antes Standard & Poor's, elevó a B- la calificación de riesgo soberano de El Salvador. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas con diputadas de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¡Comenzamos! Nuestra invitada de esta mañana, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina. Diputada, como siempre, un gusto recibirla. Qué bueno que puede acompañarnos. Muchas gracias, Manuel. Muy agradecida por la invitación que nos hace esta mañana para intercambiar sobre los temas legislativos, particularmente estos que tienen que ver con el ámbito hacendario, que es en el que estamos más imbuidos en los últimos meses. También aprovecho para enviar un cordial saludo a toda la amable teleaudiencia y desearles un feliz año nuevo, que todavía estamos en estos primeros días del año y es importante trasladarles nuestros mejores deseos para que tengan un feliz año nuevo. Diputada, a finales de 2018 la Asamblea Legislativa tomó importantes decisiones. Entre estas, la aprobación a tiempo del Presupuesto General de la Nación para este 2019. También se eligió al fiscal general de la República. Sobre la elección del fiscal, a medida que vamos avanzando en este 2019, han surgido diversas críticas y también diversas, digamos, teorías sobre lo que pudo haber pasado en la Asamblea Legislativa, entre las que se menciona que hubo un posible trueque entre los partidos mayoritarios de una elección de un fiscal a cambio del Presupuesto General de la Nación. Usted es la presidenta de la Comisión de Hacienda y también parte del Pleno Legislativo, donde se toman pues importantes decisiones para este país. ¿Qué puede decir ante este tipo de cosas y las críticas que se están haciendo respecto a lo que pudo pasar en esa última sesión plenaria de la Asamblea? Bueno, la última sesión plenaria tomó importantes acuerdos para el país, como estos dos que usted nos ha señalado y otra serie más que fueron aprobados alrededor de esa sesión, que fue en la última semana, digamos, entre el 20 y 21 de diciembre. He escuchado mucho este tema de si se está frente a un canje, a un intercambio de apoyos entre el Presupuesto General de la Nación y digamos, la elección del Fiscal General de la República. Sobre eso, Manuel, yo quiero decirle de que, como todos conocimos, el Presupuesto General de la Nación tuvo un proceso de discusión que arrancó el día 28 de septiembre del año anterior. Y este presupuesto tuvo ciertas características que vale la pena señalar. Y es que por primera vez usted tiene un presupuesto completo y tan transparente en su contenido, Manuel, que usted críticas al presupuesto no le encontró, más allá de algunas que fueron en relación a
si había muchas plazas, si esas plazas eran debidamente justificadas, que fue básicamente el punto mayor de discusión. Y el resto sobre las asignaciones que tenían las diferentes carteras, si este presupuesto contaba o no contaba con todos los componentes ya señalados por la ley y otras que fueron adicionándose como jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional, eso fue prácticamente agotado, porque el presupuesto en sí mismo, y usted lo ve desde el momento en que es aprobado, de 6.733.2 fue lo que fue presentado el presupuesto y se aprobó por 6.713 con una diferencia única de 20 millones. Eso ya le da la idea a usted de que en realidad este presupuesto tenía un contenido muy bien sustentado. Yo creo que eso contribuyó mucho a que llegáramos al momento, y en las últimas semanas lo veníamos insistiendo, es que el momento de la aprobación había llegado, porque la discusión prácticamente se había agotado y estaba ampliamente discutido. Este proceso de varios meses, claro, se concluye con esta aprobación, que nosotros incluso pensamos que podía haber sido una semana antes. Sin embargo, por varias discusiones que tuvieron todavía algunos grupos parlamentarios, se extendió hasta el día que fue aprobado. Pero esto coincidió también con la elección del fiscal general de la República, y antes había coincidido también con la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que nosotros siempre teníamos una posición de decirles, mire, el tema del presupuesto es suficientemente fuerte como para que tenga un tratamiento particular y no condicionado a otro. ¿Por qué? Porque la fiscalidad del país usted no lo puede poner y no lo puede exponer a un manejo a cambio de otro tipo de acuerdo político, porque los riesgos son muy altos, el estar exponiendo la fiscalidad del país a ello. Y en eso creo yo que llegamos al momento del final del año y tenía que haber una aprobación, porque razones para no aprobar el presupuesto no habían. Entonces ese tema creo que se agotó. Yo quiero decirle de que no es, en mi opinión, que haya habido un acuerdo de que nos aprueban el presupuesto a cambio de la elección del fiscal. Yo creo que el fiscal tuvo también su proceso de elección en la comisión respectiva, prácticamente cumple con todas las disposiciones de ley. Hay algunos que cuestionan otro tipo de consideraciones que pueden haber en su elección. Sin embargo, también hay que decir de que ese proceso de elección concluyó. Y al final del año estábamos eligiendo también fiscal. Pero fue que coincide en la misma sesión plenaria, no significa eso de que hubo una aprobación de un presupuesto sujeto a la aprobación de un fiscal general. Entre las críticas que se hace a la elección del fiscal está de que no se tomó en cuenta el hecho de que él haya aparecido, digamos, en actividades del partido Arena, y algo que el FMLN ya había cuestionado antes, cuando, por ejemplo, se sacó del Tribunal Supremo Electoral a Ulises Rivas, cuando se sacó del Consejo Nacional de la Judicatura a Tito Celada, y por las vinculaciones que tenían con, en este caso, en la anterior Sala de lo Constitucional cuestionaba, digamos, los posibles acercamientos o la posible, digamos, afiliación o cercanía o simpatía que tenían con el FMLN. Pero ahora el FMLN, ¿por qué parece tan de acuerdo con una elección en la que, digamos, organizaciones de la sociedad civil, diferentes organismos se están pronunciando y diciendo, miren, el fiscal que se eligió en la Asamblea Legislativa tiene algún tipo de simpatía partidaria, y parece que la Asamblea no hizo su tarea en cuanto, digamos, a revisar ese acercamiento que él tenía con el partido, en este caso Arena, a la hora de elegirlo? Bueno, yo creo que aquí, Manuel, hay que tener varios puntos en los que hay que poner atención. En primer lugar, el fiscal electo está dentro de los 32 candidatos que se presentaron a la Asamblea Legislativa, los cuales hubo un proceso de revisión que hicieron la subcomisión y la comisión política que tuvo a cargo este proceso de elección. A partir de ello,
esta subcomisión toma un número menor, a los cuales hace una mayor aproximación y hace un análisis conforme a lo que la ley manda, porque también acá hay que tener en cuenta cuáles son las disposiciones que la ley establece como criterios que deben de cumplir los candidatos o candidatas que pueden ser electos a Fiscal General de la República, y ahí son explícitos. ¿Qué es lo que en ese ámbito el fiscal general electo cumple con todas esas disposiciones de ley que están en la ley? Y ahí están señalados, y ahí prácticamente es el punto en el que se fundamenta una buena parte del tema de su elección. Sobre el cuestionamiento de las afinidades políticas que pueda tener el fiscal general, yo quiero decirle esto: nosotros como FMLN hemos planteado siempre que consideramos que reconocemos los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos, todas las ciudadanas. Todos podemos tener nuestros derechos políticos en vigencia, eso nos lo da la Constitución, eso tiene un basamento constitucional, y siempre hemos manifestado que estamos en desacuerdo en todas aquellas disposiciones que limiten los derechos políticos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. En ese sentido, hay una sentencia de la Sala y hay consideraciones hechas por la Sala de lo Constitucional en el pasado que establecían esa incompatibilidad. Y hay que, quiero decirlo también, que eso no solamente es en el caso de nuestro partido. Hay muchas personas que tampoco están de acuerdo en ese planteamiento de la anterior Sala. Eso no es parte de una ley, eso es parte de la jurisprudencia emitida ya, y estamos conocedores de ese tema. Ahora, en este caso particular, la nueva Sala de lo Constitucional tendrá la oportunidad de examinar si este tipo de basamento o que hay en términos a la jurisprudencia anterior es vigente, es válido, o si quiere emitir un nuevo planteamiento. Con el caso nuestro, yo quiero decirle de que hemos sido muy respetuosos de la ley en el sentido de los criterios que se establecen para la elección. Y como le repito, eso es parte de todo el análisis que se hace. Sobre las otras disposiciones, si es vigente o no esta disposición emitida por la Sala, que es una consideración que no está registrada en ley, ¿verdad? Ese es un tema que habrá que examinar a futuro. Pero ahí tiene la oportunidad la nueva Corte Suprema de Justicia de examinarlo, de analizarlo, ¿verdad? Para que pueda determinar si este es un criterio que va a sostenerse en el tiempo o hay una variante al respecto. Yo quiero decirle de que hay el país a raíz de eso se ha visto afectado en muchos elementos. Uno son los casos que usted nos mencionó, que dicho sea de paso, el magistrado Rivas, por ejemplo, todavía tiene una medida cautelar emitida hace más de 2 años, y eso ni la anterior Sala concluyó con ese análisis, nunca hubo una sentencia definitiva al respecto, y él fue separado de sus funciones y con una medida cautelar que un análisis también podría caber en el sentido de las afectaciones que ha podido experimentar en relación a esa medida cautelar por tan largo tiempo, que yo creo que también es un reto para la nueva Sala para que lo pueda analizar en principio. La constante cambio que hubo a raíz de eso también en la misma Corte de Cuentas, ha habido mucho movimiento, es decir, este criterio de la disponibilidad que hemos tenido en los últimos años, creo que también ha hecho una afectación importante a la institucionalidad del país. Hay que revisarlo. Yo creo que es una oportunidad también para analizar este tema, y creo que a partir de la inquietud ya planteada y del caso ya planteado en Sala, habrá que estimar qué es lo que resuelve la Sala de lo Constitucional con respecto a este tema. Bueno, sabemos que uno de los fuertes de su trabajo son los temas hacendarios, porque de hecho pues, es la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero como parte de la fracción del FMLN, sabemos que hay posiciones que son compartidas y análisis que se hacen dentro de la fracción, y también
participan directamente todos los diputados en las votaciones que se hacen a la hora que bajan los dictámenes al Pleno. Hay una situación que se ha planteado también respecto al fiscal, en el sentido de decir de que tanto Arena como el FMLN lo que buscaban era un blindaje hasta cierto punto de posibles investigaciones futuras que se pudieran dar contra algunos de sus miembros, y es por eso que eligen al doctor Raúl Melara como fiscal general de la República. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han hablado de esto en la fracción? ¿Lo han planteado en determinado momento, digamos, este tipo de situaciones que están siendo objeto de discusión en diferentes foros, en diferentes, digamos, organizaciones del país? Yo creo que hay que darle el espacio y la confianza al nuevo fiscal electo. Él tiene una función muy importante para el país, y esta elección tiene a su base la preocupación de todos, de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, de la necesidad de avanzar en nuestro país en este proceso que se ha iniciado, pero que tiene mucho desarrollo todavía, que es toda una activa defensa de los intereses del Estado. Y ese es el rol que le corresponde a ese fiscal, y esperamos nosotros que cumpla con ello. Esta elección no tiene a la base lo que usted me señala. En el caso del grupo parlamentario del FMLN no tenemos ese punto de partida en el análisis, sino más bien el cómo se elige en tiempo, con el periodo que le correspondía, con las disposiciones de ley y cumpliendo con los requerimientos de ley para que pueda desarrollar un nuevo fiscal la tarea que le corresponde. Y yo en esto sí quiero decirle, esto pareciera ser que si hay otro fiscal electo es porque no se quiere que continúe con lo que estaba realizando el anterior. Y el anterior también tenía sus puntos fuertes, pero también tenía muchas críticas por parte de diferentes sectores también. Y en este sentido ya hemos escuchado las primeras declaraciones del señor fiscal electo, que dice que va a continuar en eso. Nosotros esperamos que, como grupo parlamentario del FMLN, hemos sido claros que esperamos que este fiscal general de la República en su ejercicio esté apegado a ley, que cumpla la Constitución, que cumpla con todas las disposiciones y que defienda vehementemente, activamente los intereses del Estado, que esa es la tarea fundamental que tiene. Y creería yo que ese es el reto que está planteado para él y para nuestro país. Y todos los ciudadanos, las ciudadanas, vamos a estar atentos a el desempeño que pueda tener en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, entre las decisiones que se tomaron a finales de 2018 está también una prórroga del subsidio al sector transporte. Es decir, el Estado va a continuar entregando $400 por bus y $200 por un microbús a los empresarios. Y una de las preguntas lógicas que surge en torno a este tema es si ustedes como diputados están conscientes de las condiciones en que funciona el sistema de transporte público en El Salvador. Hay muchos comentarios en relación a este tema también, Manuel, y debo comentarle de que cada año ha sido una aprobación que viene haciéndose desde hace varios años, desde que está vigente esta disposición. Debo comentarle que sí hay un análisis a profundidad y hemos tenido reuniones también con el sector de transporte, preocupados sobre el tema del trato, preocupados sobre la calidad de este servicio, preocupados sobre cómo el país puede, a través de este tipo de instrumentos, ir avanzando en mejorar la calidad del servicio público del transporte, para el cual efectivamente hay un otorgamiento de estos recursos. En ese proceso de discusión también hemos conocido algunos avances que han presentado. Y yo quiero decirle de que, por ejemplo, cuántas unidades de transporte hoy tienen esa posibilidad, ya incorporado en un 25%, en un 15%, la habilitación para personas con discapacidad, cómo vienen mejorándose algunos aspectos, son temas que hemos estado discutiendo. También hemos discutido las brechas que son
todavía existentes en este tema y la necesidad de avanzar en un mejor sistema de transporte. Ahora, lo que nosotros vemos en la Comisión de Hacienda es una disposición que está vigente y que pretende contribuir a que los ciudadanos, las ciudadanas, tengan un precio asegurado en el tema del transporte, que es la función que tiene este subsidio, y que la tarifa en términos de transporte se mantenga estable en el tiempo. Eso es básicamente lo que se aprueba al aprobarse esta disposición en la Asamblea Legislativa, y es parte de lo que hemos tenido en la semana última de diciembre. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que sigan con nosotros, porque hoy estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la diputada Yancy Urbina. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de la entrevista correspondiente este día martes ya 8 de enero de 2019. Estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina. Hay una serie de situaciones que se han puesto sobre la mesa, diputada. El candidato a la presidencia por el FMLN ha puesto algunos elementos importantes. Él ha dicho que uno de los objetivos principales de su plan de gobierno es aumentar las pensiones y, en un segundo paso, garantizar un sistema público para que los usuarios elijan si desean inscribirse con este o con el privado. Tal vez si nos habla usted, nos da su punto de vista sobre este planteamiento que hizo el candidato a la presidencia y qué tan posible o qué tan factible es llevarlo adelante. Este tema, Manuel, es un tema que El Salvador va a necesitar abordar a profundidad, y a mí me alegra mucho, la verdad, que el ingeniero Hugo Martínez sea abanderado en el tema de las pensiones y que esté haciendo un planteamiento al país en relación a qué hacer con el tema de pensiones. Toda la teleaudiencia coincidirá conmigo en el sentido de que el tema de las pensiones es un tema del país que debemos abordar con responsabilidad en los próximos meses y yo diría años. ¿En qué sentido? Mire, el impacto que tiene esto en la vida de la población pensionada o del futuro pensionado en realidad es determinante. Estamos hablando de esa seguridad que cada uno de nosotros quiere tener al momento en que llega a su retiro. En qué condiciones y cómo son esas pensiones que nos van a asegurar una vida digna, es la pregunta que todos nos hacemos. Y decirle de que actualmente usted conoce que el sistema privado de pensiones de las AFP, cuando ahora la gente empieza a jubilarse y a recibir las pensiones, está recibiendo pensiones sumamente bajas. Estamos hablando de pensiones que no corresponden con la expectativa que tiene la ciudadanía. Y ese elemento me parece a mí que es importantísimo que se aborde. Este caso de hablar de una modalidad distinta, primero un tema que es importante, incremento en el tema, en el valor de las pensiones. Esa es una necesidad, absolutamente. Segundo, ¿cuál es la modalidad que debe llevar adelante el país? Esa es la gran discusión. Ahí él se ha pronunciado por un sistema público que pueda existir en simultáneo con el sistema privado, que sea la población que elija. A mí me parece que eso es fundamental, porque muchos, por ejemplo, de las personas como mi edad, nosotros fuimos obligados a pasar a un sistema privado. Ahí no tuvimos opción, por ley nos mandaron a que si usted era menor de 35 años al momento de la entrada en vigencia de esta ley, usted obligadamente pasaba al sistema privado de las AFP. Ahora esta modalidad podría tener esa opción de que las personas puedan decidir en qué sistema quieren cotizar y en el cual quieren aplicar para su retiro. Hay un tema importante en esto, Manuel, que yo creo que es bueno que lo veamos. Cuando analizamos el presupuesto general de la nación, vemos otras variables que son importantes, como es el tema, por ejemplo, de deuda. Y muchas personas dicen,
y con razón la preocupación de cómo es el nivel de deuda de país. Ahora, si usted examina el comportamiento que tiene el porcentaje de deuda sin pensiones, este es bastante estable en los últimos años. Y le estoy hablando de los últimos años, los últimos 10 años. Tiene un comportamiento estable entre 45, 47, 45, 47. Y con el cambio de cuentas nacionales pasamos a 49, 49, 50. Ahí se mantiene en los últimos años. Cualquier estudioso puede examinar esto. Esto está publicado en la página web del Ministerio de Hacienda. Cuando usted ve el comportamiento de deuda con pensiones y lo ve históricamente, usted ve la notable tendencia al crecimiento que le lleva a que en este momento, por ejemplo, esa deuda corresponde al 70%, o sea, del PIB. O sea que estamos hablando de un porcentaje muy alto. Pero ¿qué es lo que ha crecido? Le digo, la sin pensiones es prácticamente estable y lo que crece es con el tema de pensiones. Entonces esto es indudable que hay que tomar muy en cuenta. Por eso fue la reforma de hace un par de años atrás, que como toda reforma es parcial, tiene que ver con determinados aspectos, pero que hay que trabajar y sigue siendo un tema importante para trabajar a futuro. Solo de un año a otro, por ejemplo, entre el 2018 y el 2019, ¿cuánto crece la asignación para el tema de pensiones en el presupuesto? 88 millones. Estamos hablando de que teníamos 257, pasamos a 326 millones de dólares asignados para pensiones en el presupuesto general de la nación. Pero además hay otra parte, ya se incluye acá el tema de las pensiones del IPFA, otros 23 millones. Es decir, acá hay un tema de discusión de fondo. A mí me alegra, de verdad, yo felicito al ingeniero Hugo Martínez porque está abordando un tema que de verdad es de definiciones para el futuro de nuestro país y creo que es una apuesta estratégica que debe atenderse y debe examinarse en nuestro país. Yo creo que el tema de pensiones es un tema sumamente relevante que habrá que abordar con toda la responsabilidad en el próximo periodo. Yo creo que en eso me parece muy bien porque es un tema de fondo. Este es un tema de fondo, Manuel, para el país. Así que me parece muy bien porque ahí la población podrá también hacer elecciones, porque me alegra mucho porque estos son planteamientos a los cuales los ciudadanos, las ciudadanas debemos de prestar atención y también elegir en relación a ellos. Ahora bien, cuando se aprobó la reforma a la ley de pensiones en el año 2017, algunos críticos dijeron que se está poniendo un parche a un problema que es más grande de lo que se está resolviendo con la reforma que se aprobó. Pero esa reforma contó con los votos del FMLN. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se dimensionó en aquel momento toda esta situación que usted nos está planteando hoy? Y que vuelve, junto con la campaña electoral, vuelve a entrar el tema pensiones y las situaciones que el ciudadano ya tiene hasta cierto punto desconfianza, porque ya todo el mundo sabe de lo que puede significar, por ejemplo, tener una pensión baja. Hagamos una memoria sobre eso, Manuel, porque efectivamente hubieron propuestas varias, muchas, incluso algunas de sectores populares, también de organizaciones populares, que planteaban un nuevo modelo de pensiones y estuvieron a disposición. También hubo propuestas del gobierno de la República que eran más de fondo para atender el tema de pensiones. Es más, habían propuestas mucho más amplias que fueron presentadas. Y yo creo que al examinar usted en ese periodo, usted encuentra también muchas propuestas que vinieron, algunas del sector privado, que bajo aquella acción ciudadana de las pensiones, que en realidad era el planteamiento del sector privado, de la AFP, de la ANEP, en ese tema. Y también hubieron otras, es decir, propuestas hubieron bastante. Ahora, la voluntad política para aprobar, mejorar este tema, dio para una reforma, no para eso. Y usted conoció
cuál fue la gran campaña en contra de abordar a profundidad este tema. No se recuerda cuando salía aquella campaña por los medios de comunicación, el robo del siglo. ¿Se recuerdan de esa contracampaña que había a que no se tocara el tema a profundidad del tema de pensiones? Yo creo que hay que hacer memoria, porque la verdad me parece de que ahí, a ese momento, ese periodo de esos meses, largos meses que estuvo esa discusión, francamente el país no lo logró abordar a profundidad. De hecho, las acciones que se tomaron por parte de interesados, como fue el sector privado en este tema, fueron altamente feroces, yo diría, con esa campaña. Y debo de decirle que hubo muchas propuestas en este sentido que tenían un abordaje más amplio, ¿verdad? Que tenían un abordaje de profundidad. De hecho, la propuesta que presentó inicialmente el gobierno de la República, luego hubieron otras propuestas que presentaron. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, que habían propuestas incluso de organizaciones sindicales populares que nunca fueron tomadas, llevadas a una discusión a profundidad, que tienen que ver con esto, por ejemplo, de crear un sistema público alterno donde la población pudiera elegir también. O sea, yo creo que el tema, Manuel, más allá de satanizarlo, porque yo también creo que el tema también en ese momento la situación fue muy virulenta en su análisis, dio paso a que lo único que se pudiera abordar fuera una reforma, y una reforma que como reforma tiene sus límites, porque usted cuando está hablando de una reforma a una ley, usted está hablando de partes que va a modificar de esa ley, no del conjunto y del concepto global. La otra cosa es introduzcamos modificaciones de un sistema nuevo, de una ley nueva que pueda abordarse en este tema. Yo creo que sin agotar el tema, porque creo que esto da para mucho, claro, el tema de pensiones va a ser un tema de discusión a futuro, y creo que en ese ámbito es de responsabilidad también del país, y que hay que abordarlo con madurez también, ¿verdad? Este tema, porque nos va a representar al país ciertamente una discusión que debe dar paso a que en el fondo las personas tengamos una pensión como nos merecemos, una pensión que signifique una seguridad para su retiro en el momento que llega su retiro, que sea y que le garantice una vida digna. Ese es el tema de fondo, y yo creo que en el tema de fondo habrá que ponernos de acuerdo en el sentido de cuáles son y cómo vamos a avanzar para que los ciudadanos, las ciudadanas tengamos una pensión que nos garantice una vida digna, como corresponde, después de habernos esforzado a lo largo de los años trabajando para que podamos contar con esa pensión. Yo creo que ese tema hay que darle la importancia que merece. A partir del momento en el que la fórmula presidencial del FMLN pone en perspectiva el tema de las pensiones, hubo diferentes reacciones. Yo le voy a leer algunas que son de gente que en determinado momento estuvo vinculada al FMLN o que simpatizó con el FMLN. Roberto Cañas dijo que la reforma que hizo el gobierno es un fiasco, jubilarse no es opción. Por ejemplo, dice, los maestros tienen que pasar durante un tiempo trabajando para llegar a una pensión de $200. Eso lo dijo Roberto Cañas. Juan José Martel dijo, con los votos del FMLN en septiembre de 2017 las pensiones empeoraron todavía más. Ahora ofrecen mejorarlas. Y él agregaba que cómo es posible agravar algo y luego pretender arreglarlo. Dagoberto Gutiérrez en su análisis decía, hace unos días que el FMLN con sus políticas de gobierno ha lanzado a millones de salvadoreños y salvadoreñas a la pobreza y a la angustia por tal situación. ¿Cómo reaccionar ante este tipo de situaciones que se están diciendo al calor de la campaña, al calor de los temas que se están poniendo sobre la mesa, como el tema de las pensiones? Mire, yo creo que hay una cosa que es muy importante, es cuáles fueron las voces también de todos estos personajes en el momento en que estaba la discusión a propósito del tema de pensiones, al momento en que hemos estado hablando. Y como toda reforma, me acabo de referir a eso, una reforma no es el modelo de pensiones es el que tenemos vigente, y ese modelo, cuando se aprobó, en qué circunstancias se aprobó ese modelo de la ley de pensiones,
Cuando pasamos de tener un sistema público de pensiones que tenía sus particularidades, que podría tener sus oportunidades de mejora, que tenía sus, digamos, todavía aspectos que mejorar, por supuesto, pero cuando pasamos de un sistema público de pensiones a un sistema privado, hagamos memoria. ¿En qué momento hicimos eso, Manuel? En 1998. 1998. Usted tiene que tener claridad de que en el momento que se decidió, y en aquel momento, 1998, los que tomaron esa decisión, ¿en el qué gobierno fue? Póngase, recuérdelo. ¿En qué gobierno en el 1998 le dejan a usted un sistema privado de pensiones que tiene ese nivel de perversidad? Que ahora, cuando ya nos estamos yendo a jubilar después de 1998, a este periodo está enfrentando esa situación. Es que esto no es un problema de la reforma, este es un problema del modelo de pensiones que tenemos en el país. Este no es si una reforma mejora o corrige ciertas partes. Yo por eso he dicho, una reforma es eso, una modificación de ciertas partes, pero en realidad ustedes lo que estamos hablando es cuál es el modelo de pensiones que tenemos en este país, cuál es ese sistema que tiene usted diseñado en aquella ley. Y ahí esa es la discusión que debemos de ver de fondo, de que si se aprobó una reforma que de no haberla aprobado probablemente tuviéramos peores condiciones, puede ser que es una decisión parcial, efectivamente, pero yo creo que también en esto hay que tener mucha claridad de que incluso el apoyo que podría tener en ese momento era para lo que había, era para una reforma, porque la discusión de fondo de decir si cambiamos el sistema de pensiones, eso no se había discutido en ese momento. Muy bien, habrá que esperar un tiempo entonces para que comience de lleno el debate en la Asamblea Legislativa, y una de las grandes interrogantes es la capacidad de maniobra que puede tener en determinado momento el FMLN con 23 diputados a la hora de tomar decisiones respecto a estos temas, diputada. Esperaríamos ver qué es lo que ocurre en el transcurrir del tiempo, ¿no? Es que yo creo que en eso, Manuel, también es uno de los temas que la población todos debemos de ver, es decir, la Asamblea Legislativa tiene una composición de 84 diputados de diferentes grupos parlamentarios, y hay que buscar que podamos entender y tomar acuerdos de país que nos permitan darle respuesta a esas aspiraciones que la población tiene. Esa composición de correlaciones, como usted bien lo acaba de decir, el FMLN tiene 23 diputados, diputadas. Hay otros grupos parlamentarios que tienen, digamos, mayorías también, otros grupos más grandes, otros menores, pero esa es la composición que tiene la Asamblea, y así ha sido también en el periodo pasado. Es decir, la historia de la Asamblea Legislativa es así, tenemos esas composiciones de grupos parlamentarios, que es lo que permite también ir avanzando en acuerdos en aquellos temas tan importantes como es el presupuesto, como es la elección de fiscal, la Corte Suprema, que nos permite efectivamente avanzar. Yo creo que lo importante es también tener una visión de futuro para que en este año podamos ir abordando temas de fondo también para el país. Diputada, le queremos agradecer que haya venido a acompañarnos esta mañana de martes, y que seguramente, bueno, hay mucho trabajo en la Asamblea Legislativa para este 2019. Esperamos tenerla acá en otras ocasiones en las que podamos hablar de los temas que entran a discusión en la Comisión de Hacienda, la comisión que usted preside. Muchas gracias, Manuel. Encantada de estar con usted, con los amigos, amigas que nos han sintonizado. Que tengan un feliz día. Así es, vamos a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.